os engañen, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Ojos y oídos. Vendrán muchos en mi nombre, o sea, lo vamos a ver, pidiendo. Ya. Ok, ¿dónde está eso? Dame el versículo. O señales del fin en la iglesia, como usted se identifique mejor. Templo de Dios. Entonces, cuando hubo un templo, el Señor Jesús dijo, en el versículo 1 y 2, hermana Nancy lo va a leer, piedra sobre piedra que no sea derribada. Así es la profecía. La primera acusación que le hacen al Señor Jesús cuando se lo llevan detenido, que Él había dicho que iba a derribar el templo. Y Él no dijo que iba a derribar el templo. Lo que Él dijo fue, todo lo que ustedes ven y todo ese edificio, todo lo que han construido en el templo, que dicen ser de Dios, esas piedras que ustedes ven que están levantadas van a caer. Todas ellas serán derribadas. Pero yo en 3 días las levantaré. Se los aplica a la Biblia, que tiene capítulo y versículo, el cual me tiene que hablar un significado profundo de lo que está ya revelado en cuanto a capítulos y versículos o detalles como me lo está dando aquí. Es que ella no es solamente escritura, ella es una persona. Como persona tiene una esencia y tiene una manera de vivir. Para poder nosotros entender o interpretar, tenemos que conocer que los acontecimientos que nos está hablando el capítulo 24, versículo 1 en adelante, son señales del fin del mundo. Pero me está hablando específicamente también de un concepto que está más allá de todo lo que es la tierra. El Señor Jesús dice, yo digo que piedras sobre piedras caerán y que en 3 días levantaré esta edificación. ¿Qué está hablando el Señor Jesús? Tiempos y edificación. El motivo y el tiempo. Él dice en 3 días, pero no habla de la misma edificación. Él está hablando de algo profundo de la edificación. Es la iglesia de 4 paredes. Pero el Señor Jesús no hablaba de la iglesia de 4 paredes. El Señor Jesús dice de una morada y de una casa de oración que es templo de Dios, pero que no es las piedras sobre piedra, sino que es el hombre hijo de Dios, no el ser humano, porque no todos somos templos. Pero aquí al hombre le fue dado también un libre albedrío. No todos nosotros dedicamos al cuerpo para el diseño y propósito que fue dado en Dios. Entonces quiere decir que nosotros en 3 días podemos levantar un templo, según el Señor Jesús lo dijo, sí. 3 días el cuerpo, 3 días el alma y 3 días el espíritu del hombre. Esto es la iglesia. La iglesia tiene cuerpo, alma y espíritu. En los 3 somos llamados a ser templo. Para levantar un cuerpo enfermo, porque es la única atadura que nosotros podemos tener en un cuerpo, mutilado o enfermo. Si el alma estuviera atada, en 3 días le podemos dar sanidad. Y si el espíritu estuviera poseído por otro espíritu, en 3 días le diera sanidad. Si yo soy de Dios y soy un templo, ¿cuál de estas 3 partes está impidiendo que yo no cumpla en ser morada o casa de Dios? Las señales del fin de los tiempos en la iglesia. ¿Cuál será? En todo lugar. Nosotros somos
templo. Versículo 4. Mirad, dígalo. Nadie juzgará. Ya. 5. Porque vendrán muchos con mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Porque dirán muchos en mi nombre, yo soy el Cristo. Mirad que no nos turbéis. ¿Está hablando de qué? De mente. Nación contra nación. Eso entonces está diciendo, el fin de una iglesia, el fin de tu cuerpo, porque el cuerpo es un gobierno. El número 12 significa gobierno. ¿Con cuántas tribus se levantó el pueblo de Israel? 12. El número 12 significa gobierno. Ese es un concepto de la numerología. El número 12 representa también en nuestras puertas del cuerpo 12 puertas. Y esas 12 puertas me están hablando a mí que mi cuerpo es un gobierno. Este gobierno le fue entregado un don por el Espíritu Santo. Según 1 Corintios capítulo 12, dice que hay un don donde gobierna y debe de tener todo mi gobierno, todo mi cuerpo para que sea gobernado. Ese don se llama dominio propio. Si usted y yo no tenemos dominio propio, el cuerpo como nación, como gobierno, no podrá ser gobernado. Porque dice la Biblia en el libro de Santiago, aquel que no puede frenar su lengua, tampoco puede frenar todo su cuerpo. Así dice el libro de Santiago. Entonces, dice así, si así como las naves grandes se mueve todo su cuerpo con un pequeño timón, así mismo el cuerpo del ser humano, que es un gobierno que con un pequeño miembro se mueve todo el cuerpo. ¿Cuál es ese pequeño miembro? La lengua. Dominio. ¿Quién lo debe de gobernar? Sabiduría, que es la cabeza. La sabiduría, que es el temor de Hashem, tiene que hacer mi cabeza para tener todo mi cuerpo, mi gobierno, dominado en la voluntad de Dios. Ok, pero ¿qué pasa si el cuerpo no está gobernado en la voluntad de Dios? Eso es lo que dijo el Señor Jesús. En 3 días se va a levantar. La nación que soy yo misma, mi casa, tendrá enemistades con otra de mi casa. Mi casa, su gobierno, su familia es su casa. Su familia es una nación. La generación suya es una nación. ¿Por qué dice eso, pastora? En el Éxodo capítulo 20 dice que Dios visita la maldad de los hombres. ¿Hasta cuántas generaciones? 4. Entonces me está hablando de qué? Naciones con naciones. Naciones con naciones. Pero me dice que en las señales habrá pleito, naciones contra, entonces es tu descendencia. Por eso dijo el Señor Jesús, he venido a establecer problemas, división entre la madre con la hija con el padre con los hijos, de las señales del fin del mundo. Entonces cuando pasa eso en nuestra familia, que no quieren convertirse para Cristo, que se están matando entre ellos, está dándome el Señor señales del fin del mundo. ¿Pero de qué mundo? De tu casa. ¿De qué mundo? De tu descendencia. Y tenemos que tener el milagro de la redención, el milagro de la resurrección y el milagro de la vida eterna. ¿En cuánto dicen? En 3 días. Para que nosotros cosechemos ¿qué cosa? Fruto de que mi casa y yo seremos salvos. Ese fruto de mi casa y yo seremos salvos no podrá comer mi familia si yo no tengo la siembra. 3 días. Otra señal dice que yo debo de darle siembra de 3 días. Dice que si yo veo que estoy en los falsos maestros, que vendrán los falsos cristos y hablarán cosas. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que para destruir el templo vendrán ¿qué? Los falsos, las falsas doctrinas, para engañar aún los escogidos. Es más, dice que vendrán con señal y prodigio y dirán, yo soy el Mesías.
Cuando dicen yo soy el Mesías, ¿qué hacía el Mesías? Sanaba enfermos, levantaba muertos, sanaba leprosos. O sea que vendrán muchos diciendo, yo te voy a orar en el nombre de Jesús. Y habrá otros dramáticos cayendo para atrás. Se levantarán y dirán, me sanó, me sanó. Es que Él es un hijo de Dios. Está Jesús en Él. Y lo que es un espíritu de engaño. Porque dice aquí que vendrán a poner, ¿qué cosa? Ojos con velo, ojos y oídos, que oirán cosas y creerán, porque eso será un espíritu de engaño. ¿Qué va a tomar el espíritu del engaño? Ojos y oídos. Por eso es que a uno se le dice, Pablo le decía a Timoteo, mira Timoteo, contiende con la doctrina a la gente que viene a contender con la falsedad y con la apostasía. Contiende, pelea la sana doctrina. Entonces, ¿qué le estaba diciendo el apóstol Pablo? Cuando te están atacando a la visión y a los oídos de la sana doctrina que ha formado ojo y oído, y te está atacando para dejarte ciego y sordo, es que son señales de que pronto es tu redención. Vamos a la otra parte. ¿Cuál es nuestra redención? Que nosotros seremos cambiados de poder en poder. Nadie puede crecer en el espíritu si no tiene, ¿qué cosa? El crecimiento de Jesús en el espíritu, pero en el cuerpo. Ya no vivo yo. El cuerpo nuestro, tuyo y mío, tiene que haber un cambio. El espíritu tiene que ser del Espíritu Santo y el alma del hombre tiene que ser el alma de Jesús. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces el cuerpo podrá envejecerse, pero el cuerpo tiene que renovarse en 3 días. Porque hay gente que cree que se tiene que renovar en el momento que llega a la iglesia y busca la iglesia para que se renueve en ese momento. No es así. Si en la iglesia no se tiene el cumplimiento, ¿cuál es el cumplimiento? El templo. El templo tiene una función, ¿cuál? Ministrar al pueblo. Dios está hablando señales y está hablando redención. En el espíritu, si viene y me engañan con una doctrina falsa, porque es que aquí nosotros tenemos que analizar cada cosa que habló el Señor Jesús. Todas esas cosas, ¿dónde van a afectar? A mi gobierno. ¿Cuál es tu gobierno? El cuerpo. Todas las señales están plasmadas primeramente ¿a quién? A mi nación. ¿Cuál es tu nación? Tu descendencia, tus hijos. Entre los hijos hay pleito. Entre la casa no hay paz. 7. Vamos, ¿cuál es lo que cambia la mentalidad de la iglesia? Dice, habrá rumores de guerra. ¿Por qué eso viene hacia la mente? Y luego dice, se levantará nación contra nosotros, porque lo que el diablo quiere es poseer la mente. ¿Dónde toma el enemigo a la iglesia? En la mente. Porque la mente es el territorio donde domina el enemigo. Por eso las cosas que el Señor Jesús está hablando del gobierno de la cabeza. Las señales que Él está hablando es del gobierno de la cabeza, del ser humano para dominar todo el cuerpo. El diablo sabe que si se apodera de todo este territorio, que es la cabeza, el principio del gobierno, el inicio del gobierno, el origen del gobierno, Él tiene vencido al ser humano. Tiene vencido tu casa, tiene vencido tu descendencia, tiene vencida tu nación. Eso es importante que el Hijo de Dios, el hombre de Dios, la iglesia de Dios, tenga claro dónde viene el ataque del enemigo y trabajar en su casa. Rapidito, versículo 8 y 9. Y todo es, un ratito, y todo esto será ¿qué? O sea que cuando la cabeza siente todo esto mal, ¿qué está sintiendo? Que hay dolor, sufrimiento. El principio de dolor son sufrimiento, iglesia. Dele. Entregará a tribulación. ¿Qué es una tribulación dentro de nuestro cuerpo? ¿Qué será una tribulación dentro de nuestro cuerpo? Seremos entregados a la tribulación. El libro de Apocalipsis dice el libro de Apocalipsis, que nos llevarán para prueba a 10 días en cárcel.
¿Qué es una cárcel espiritualmente? Cautiverio. Y cuando está diciendo que nos entregarán a gran tribulación, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Que para los finales de tiempo la iglesia va a sufrir cautiverio, viviremos y veremos alma que por más que se le predique, por más que se le dé liberación, por más que se nos trate bien, le gustará el pecado. No querrá saber de Dios. Usted no ve los débiles de la fe, cómo caen y terminan yéndose y andan de una iglesia en otro como en tubo. Por eso que dice, habrá comezones de oír la sana doctrina, pero no la encontrarán, porque habrá ¿qué cosa? Cualquier cantidad de demonios como falsos profetas, falsos maestros, para engañar al gobierno de la cabeza principal, traer el sufrimiento y luego dar la gran tribulación, que es el cautiverio del alma del hombre, para que no suelte el pecado y termine el diablo sellándolo y llevándoselo al infierno. Y a su nombre. Nosotros no vemos gente que dentro de la iglesia que termina saliéndose y siguen en el mundo. U otros que se cambian de iglesia porque le parece que en otra iglesia es más livianito el evangelio, porque en la casa de la iglesia donde está la pastora Celia Calderón es sumamente complicado. Y a su nombre. La gran tribulación es esa, que mucha gente andarán reprobos, mucha gente tendrán servidura, corazones duros, incircuncisos. Esa es la gran tribulación. Y dice, pero en 10 días serán libres. ¿Dónde está eso en el Apocalipsis? En el endemoniado de Gadareno. Cuando el Señor coge al endemoniado de Gadareno, lo hace libre ¿de dónde? Del espíritu. Pero el alma está marcada con el pecado. ¿Por qué? Porque cuando el endemoniado Gadareno le dice, Señor, yo quiero ir contigo, porque la Biblia dice que todo el mundo lo encontró ya libre de ese espíritu, porque ya estaba vestido y en su juicio cabal. Pero el Señor le dice, tú no me vas a seguir. Tú tienes que ir ¿a dónde? Donde el sacerdote. Presenta tu ofrenda y testifica lo que Dios ha hecho contigo. ¿Qué es lo que le está hablando el Señor? Tu alma necesita de una comida. Tu cuerpo necesita caminar para que tú seas verdaderamente libre. ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Hay obras que tenemos que dar para la redención y volver a ser levantados como templo, como iglesia. Entonces, por eso nuestro caminar en la iglesia no es por gusto. El caminar en la iglesia es para que nosotros seamos resucitados todos los días, transformados todos los días, levantados como altar todos los días, por si acaso llegara el enemigo a dar estas señales e invadir sobre nuestra vida y traer la gran tribulación. Y a su nombre. Lo que normalmente nosotros conocemos, estás en el desierto, estás en el valle. Por causa de mi nombre los matará y serán aborrecido. En pocas palabras, lo que le pasó al Señor Jesús por llevar su palabra, por llevar y testificar por su palabra. Palo y piedra hablan mal de nosotros, nos levantan calumnia. Gente que ni siquiera me han pasado un vaso de agua, gente que ni siquiera nosotros nos hemos encontrado en el camino para que te digan, hey, yo la saludaba todos los días, conozco como ella. No, mentira. Nadie conoció al Señor Jesús y se levantaron a dar mal testimonio, de baratar su vida simplemente porque eran endemoniados. O sea que podrán venir 2, 3, 4 hermanitos falsos a hablar cosas de nosotros y nosotros no hemos dicho nada. Desbaratarán de nosotros, nos dañarán el corazón, nos dañarán el alma. No queremos saber del evangelio porque nos mataron en el espíritu, aunque estemos en el cuerpo bien. Pero el Señor dice, pero si tú crees en mí, aunque te hayan hecho lo que te hayan hecho, tú vas a vivir. Muchos tropezarán y los unos a los otros. Un hermano cristiano entregará al otro y por la espalda le dará el puñal. Esa es la traición. Entonces, muchos tropezarán, otros que querrán ponerle pies para que no avance el ministerio. Cuando el diablo ve a una iglesia avanzar, que eso usted tiene que darse cuenta. Cuando el diablo ve a una iglesia avanzar, es semejante a la iglesia que tenía el Señor Jesucristo con los 12.
Los 12 avanzaban y dentro de los 12, ¿qué hizo el diablo? Poseyó a uno. Va a meter a uno de sus hijos. ¿Por qué los va a endemoniar? Va a meter a uno del diablo, a uno con simiente del diablo, uno con alma del diablo. Eso era Judas. Es lo mismo, ahí está, ahí nomás. Hasta ahí él describe, porque todo lo demás se lleva es dando detalles para lo que pasará en el mundo. La primera ley que Dios escribe con sus mismas manos en la piedra era una ley para seres glorificados, no para seres con pecado. ¿Me está entendiendo? Era una ley para seres hijos de Dios que no habían pecado, sino que eran hijos de Dios llamados para servir. Pero cuando viene Moisés donde el pueblo que había pecado, ¿qué hace Moisés? Desbarata las tablas. Y luego el Señor dice, vuelve a subir y hace ¿qué cosa? 40 días más de ayuno. Y la ley que recibe ya no es escrita por la mano de Dios, sino que ¿quién escribe? Moisés. Y esa ley es la que viene porque esa ley ya viene basada por el pecado que había hecho el pueblo. Entonces, hace 40 días de ayuno para establecer el tabernáculo en él, porque le dieron diseño, modelo, todo despertaron en él para hacer el tabernáculo físico. Primero es en el hombre y después es físico. Y dice que le dan 40 días más, lo llaman para que lleve y entienda que dentro del tabernáculo necesita ¿qué cosa? Tener letras o mensajes vivos, escritura con señales. ¿Cuántos días de ayuno para el ministerio de la palabra, el ministerio de la ley, el cual él hizo 5 libros por la ley? ¿Dónde la recibió? En tablas. Y esa ley que recibió era para los pecados. O sea que el Señor está diciendo que interpretar la Biblia no es de cualquier gentita. De interpretar la Biblia no es de cualquier idea loca. De interpretar la Biblia es de gente que paga para ser transformado. Primeramente, como ser humano, a ser un templo de Dios. Y segundo, tiene que pagar el precio para entender la Biblia. ¿Qué es lo que pasa en el tiempo del Señor Jesús? El Señor Jesús dice, yo en 3 días voy a levantar el tabernáculo. Y en 3 días será redimido toda alma que cree en mí. El que cree en mí no será condenado, sino que será salvo. Porque en 3 días ellos tendrán poder de esta palabra en su mente, en su corazón y en su alma. Pero eso hace el Señor Jesús por el ministerio de Él. Ahora vamos, cómo a nosotros nos toca tener esa escalera o escalar peldaño para poder tener la palabra de Dios. Ahora sí, hay 4 niveles, anote, de interpretación en la ley, que es la Sagrada Escritura divina. Se identifican en 2 partes. Entonces, necesita otro tiempo ¿para qué? Para ahora levantar el altar con las leyes. Si yo no le meto la ley como le dieron a Moisés, no hay nada atado ni escrito en la tierra. Lo que está atado y escrito en los cielos. Primera parte, la forma de estudiar la palabra. Segunda, toda palabra de bendición no puede ser interpretada. Se debe ser entendida la bendición con las historias de la Biblia. Es necesario que nosotros tengamos un pastor y un maestro. ¿Por qué es necesario? Pastor, usted no tiene pastor, usted no tiene maestro. Yo sí tengo donde estudiar, yo estudio. Porque todos necesitamos ser estudiantes para aprender de Dios.
Todos nosotros necesitamos una guía, un maestro. Nosotros no podemos estar sin ese maestro, sin esa guía. ¿Y por qué? Por el ego. Porque resulta que si nosotros nos quedamos sin una guía, vamos a decir que todos nosotros sabemos y otros nada nos puede enseñar. ¿Me está entendiendo? Usted no ha visto que hay gente que ven predicar a otros y se mofan. Dicen, ¿cómo? Yo sé predicar mejor. ¿Y están llevando a eso? Eso se llama ego y altivez. Y ahí no mora la sabiduría de Dios. Ahí no puede haber interpretación de la Biblia. ¿Por qué? La sabiduría huye de ese tipo de gente. ¿Por qué, pastora? Huye. La sabiduría es el Espíritu de Dios y Él es humilde. Y el Espíritu de Dios justo. Él no está con el altivo, el soberbio, el que se la cree, que se la sabe todo, porque ya no se sujeta a una cabeza, porque no tiene un pastor que lo guíe, y tampoco un maestro, porque se la cree saberlo todo. Entonces esa persona va totalmente a una perdición en su propio ego, y ahí no crece esa persona, sino que esas personas van para abajo, nunca crece. La gente que crece, mire cómo es, escuche cómo es. Pastora, ¿yo cómo sé que estoy creciendo? En el conocimiento, porque yo estoy estudiando. No, hay gente que por más que estudien, no aprenden. Por más que estudiemos, no logramos aprender. Por más que estemos inscritos en la escuela, nunca pudimos aprender. Nos daban paro noche y mañana, porque no aprendimos. Así mismo pasa en la Biblia. Por más que estudien y lean, no aprenden. Pero hay otros que ni siquiera saben leer. Solo escuchan a la pastora y aprenden. ¿Por qué, pastora? Porque la sabiduría, el Espíritu de Dios, mora con la gente humilde, con la gente que se deja enseñar y guiar, con la gente que no se la cree, que se la saben toda. Entonces, cuando el alma está creciendo, esto es un proceso. Porque está creciendo en ¿qué? En el poder del Espíritu, que se llama sabiduría. La sabiduría no viene cualquiera. Dice el principio de la sabiduría. ¿Cuál es? El temor de Dios. Entonces la gente temerosa de Dios es sabia. Pero la gente soberbia y orgullosa, altiva, jactanciosa, no es sabia. Porque no tiene temor. La sabiduría no se une con ellos, les huye. Porque por más que se le enseña, por más que se le corrige, por más que le dicen, sí, igual, no luchan, no patalean, no pelean por cambiar. Entonces, una de las cosas que la gente que no son de conocimiento sabio es que no les gusta que le enseñen. Y dentro de la iglesia hay mucha gente altiva que no les gusta que le enseñen. Llámenlo a predicar, llámenlo a enseñar, eso lo sabe todo ellos, pero nunca lo sienten a escuchar a otro que le enseñe. Yo sé que estoy creciendo cuando yo me encuentro en el caminar gente más sabia. Miren qué es lo que pasa. La gente de sabiduría de la palabra es que a donde él vaya, tal salió alguien. Y esa persona sabe más que usted. Cuando uno se encuentra una persona que sabe más que uno, yo aplaudo. Porque yo estoy dándome cuenta que estoy creciendo. Porque viene de parte de Dios. La gente que está creciendo sabe que va a venir otro en cualquier momento y va a haber esa persona que te va a enseñar. ¿Y por qué, pastora? Porque esa persona que me va a enseñar tiene una llave para mi bendición. Entonces, como yo sé y el que me acabo de encontrar sabe, yo sigo caminando porque yo no estoy caminando recto, estoy caminando en peldaño. Una vez que estoy caminando en peldaño, subiendo la montaña, eso se llama crecer. Subo la montaña porque en el camino yo me voy a encontrar a gente que sabe más que yo, y las personas que saben más que uno comienzan a hablar y enseñarme, y la persona que está escalando la montaña tiene que callar para aprender. ¿Me está entendiendo? Nunca interrumpes, callado.
y aprendemos. Porque usted está subiendo la montaña. Por eso dice ahí, de gloria en gloria nos lleva Dios. De montaña en montaña nos lleva el Señor. Porque mientras nosotros callamos y oímos al que sabe, estamos subiendo la montaña. Pero ¿cómo yo sé que no estoy creciendo? Cuando te encuentras a alguien menor que tu conocimiento. Tú dices, tengo años estudiando y la única gente que me encuentro es lo mismo, con la misma pregunta, con la misma gente que yo tengo que enseñarle. ¿Qué quiere decir? Dios te está mostrando que no estás creciendo. Pero hay momentos que no solamente Dios te va a poner gente que sabe, porque subir la montaña también uno tiene que enseñar lo que aprendió. Eso se llama el proceso del aprendizaje. Usted dirá, yo no sé. El que da el entendimiento, decía el Señor hace un momento, ¿quién es? Dios. Sino con gente sencilla. Entonces, cuando usted está aprendiendo de alguien que sabe y está al mismo tiempo enseñándole al pequeño, es porque usted está dando fruto de lo que está mostrando, de lo que ha aprendido en el proceso de subir la montaña. Ahora, hay gente que no puede subir la montaña, se queda en valles. Antes de subir la montaña hay que caminar en valles. Una vez que pasamos el valle, sube a la montaña. Pero hay gente que no puede subir la montaña porque no crece. Esas son las que le digo, por más que estudia, no crece, sino que se queden en ¿dónde? En el valle. Y en ese valle no va a estar. ¿Quiénes son ellos los que están en el valle, pastora? Los que nunca le ven cosas buenas al estudiar. Predican porque supuestamente el Espíritu les da, pero no quieren que otros les enseñen ni quieren aprender. No salen del valle, no suben, no van a ningún lugar, no entienden y no crecen. No hay frutos. Se le dice, no vayan a tener coraje porque estamos en tiempo de siembra. Y lo primero que cogen, se encontró un carnal afuera o se encontró un hijo mal parado atrás, lo acabó. No cuida la relación con la esposa. Una de las cosas que debe de tener el hombre sabio, el temeroso de Dios, hombre o mujer, es cuidar la relación que se tiene en la pareja. Usted no me ve que aquí arriba, yo no lo hago porque usted me vea como yo le doy un beso a mi esposo, ni tampoco lo hago para que usted me vea que yo soy acaramelada o apasionada con mi esposo. No, yo siento en el espíritu que me tengo que acercar a darle el beso porque Dios me enseña a mí cuidar la relación. Pero hay hombres o hay mujeres que no le importa eso, con tal de votar lo que siente, lo que ve, es que tiene que cambiar, es que tú tienes que saber. No, la enseñanza es con amor o con ejemplo, porque así lo hizo el Señor Jesús. Nunca le cayó a Judas por ser malo, hijo del diablo. Él nunca le dijo hijo del diablo. El Señor Jesús con amor y paciencia. Yo he tenido mucha paciencia. 4 o 3 años con gente coletuda y a los 3 o 4 años se me van. ¿Por qué? Porque nunca les gustó la enseñanza y se van despedazando. Sin embargo, cuando están en el proceso se acuerdan de las enseñanzas. Lo que se le enseñó es lo que están ayudándolo a sacar allá afuera. Debemos entender que en la sabiduría nos lleva a nosotros a proceso, porque ella nos da gloria a otra gloria. Y la gente que no tiene sabiduría vive en el valle. Entonces, ¿para qué le estoy diciendo eso? Para que usted, cuando está viendo las señales, en esta sabiduría que Dios nos está dando, cuando está viendo las señales, usted tiene que discernir que esa gente nunca va a crecer. No se una con gente de falsa doctrina, no se una con pastorcitos